Bien, ¿cómo están muchachos? Habíamos dicho que la incertidumbre expandida podía representarse con esta expresión. Por ejemplo, incertidumbre expandida de z, z es cualquier variable, igual a más menos x, porcentaje de lectura más y dígitos, ¿ya? Pero también podemos representarlo en función de la resolución. Podría ser incertidumbre expandida de z es igual a más menos porcentaje de lectura más y resolución. Ahora, ¿qué es la resolución? En cada instrumento de medición tiene una resolución y esa resolución es la medida más o la unidad más pequeña que se puede leer en el equipo de medición. Ese sería el concepto de resolución. Ahora, cuando vemos las características técnicas en una ficha, en un catálogo de un equipo, por ejemplo, vamos a encontrar ahí resolución. Han debido ver ya en los catálogos y fichas que se les ha adjuntado. Yo he extractado esta parte, por ejemplo, del Gradmeter DT266 y para el Fluke 115. Aquí, por ejemplo, muestra, ¿no? Para el primer equipo, en la escala de 600, la resolución es 1 voltio y la precisión, bueno, es 1% más 3. Hablando de la tensión, si hablamos de la corriente, para una escala de 40,00 amperios, la resolución es 0,01. Y bueno, la precisión 2% más 5. Y lo propio para el Fluke 115, aquí tenemos para una escala de 600,0 voltios, una resolución de 0,1 voltios y una precisión de 0,5% más 2. Para la escala de 10,00 amperios, tenemos una resolución de 0,01 amperios y una precisión de 1,0% más 3. Para este modelo Fluke 115, ustedes pueden corroborar los datos viendo ya las fichas técnicas que se ha subido a la plataforma, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo calcular? Ahora utilizando la resolución. A ver, por ejemplo, la incertidumbre expandida de una medida de 230 voltios, diremos, y que hemos medido con un voltímetro, nos pondremos a ver, con este Fluke, y en esta escala nos hemos puesto, supondremos, de 600,0 voltios. Y la medida que hemos medido es 230 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la resolución de este ejercicio? Bueno, nos paramos acá, consideramos resolución 0,1 voltios y con esta precisión vamos a trabajar. ¿Ya? Bien, aquí ya he escrito el ejemplo. Entonces, el ejemplo era, si hemos usado un Fluke 115 y hemos medido en la escala de 600,0 voltios, hemos medido la tensión y esa medida nos ha dado 230 voltios. Entonces, ahí de la tabla, nosotros sabemos que la resolución es 0,1 voltios para esa escala de tensión y para ese modelo, ¿no? de multímetro. Y como vemos ahí, la precisión es 0,5% más 2, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí está la resolución y aquí estaría la precisión. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo, ¿no? Entonces, incertidumbre expandida de la tensión más menos 0,5, pero como es por ciento, divido entre 100 por 230, por la lectura, ¿no? Como habíamos siguiendo este modelo, ¿no? Más y por resolución. Entonces, esa y para nosotros es 2 y por la resolución es 0,1, ¿no? Entonces, aquí por 0,1. Y ese valor nos da 1,35 voltios. Entonces, si tuviéramos que reescribir la lectura
sería 230 voltios más menos 1.35. Bueno, está aquí redundante los 2 voltios, ¿no? Entonces realmente sería, solo ordenando un poquito, 230 voltios más menos 1.35 voltios, ¿no? Así sería en realidad. Bueno, y así nosotros aplicamos o utilizamos el concepto de la resolución para hallar la incertidumbre expandida. Bien, otra cosa que tenemos que aprender ahora es el cálculo de la incertidumbre, pero en medidas indirectas de tipo B. Entonces recordamos lo que es una medida indirecta, es cuando yo obtengo una medida a partir, o sea, calculo, ¿no? Porque no conozco, voy a calcular a través de una fórmula, una medida, pero utilizando medidas directas. Por ejemplo, acá tenemos un circuito, ¿sí? Esta es la tensión, la fuente, ¿no? Voltios, y aquí tenemos una resistencia. Bueno, aquí hay que ponerle, miren, ahí tenemos la resistencia. Queremos determinar la resistencia, pero lo que conocemos son estas medidas. Este círculo con B representa un voltímetro y este círculo con A va a representar un amperímetro. Entonces lo que conozco es esta medida y esta medida es directa, ¿no? Porque con un voltímetro voy y mido los voltios y con un amperímetro me conecto en serie con la resistencia y mido con esto. Entonces, como les decía, vamos a determinar la resistencia a partir de dos medidas directas. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la resistencia por la corriente, ¿sí? Esta es la ley de Ohm, ¿no? Ya casi despejamos la resistencia va a ser tensión sobre corriente, ¿ya? Entonces, la tensión y la corriente son medidas directas y la resistencia, que la vamos a calcular a través de una ecuación, va a ser una medida indirecta. Ahora, ¿cómo determinamos la incertidumbre cuando tenemos estos casos? Aplicamos este concepto. Aquí nos dice que la incertidumbre típica, y representa cualquier función, ¿no? Y es igual a la raíz cuadrada de la derivada de la función que vamos a analizar respecto de una variable medida al cuadrado por la incertidumbre típica de cada medida y por esa variable al cuadrado. Entonces, si vemos acá, f es la función, ¿sí? Y esta función es y. Y esta y depende de varias variables medidas. Haciendo un ejemplo lo vamos a entender, van a dar cuenta que no es complicado. Pero aquí en este caso xy, que está aquí, que derivamos aquí, representa a cada variable medida. En este caso, ¿cuáles son las variables medidas? En este ejemplo, es la tensión y la corriente, ¿ya? Y lo que es U sub i xy, esta parte, es la incertidumbre típica individual de cada variable, ¿ya? Y bueno, esta parte, que es la incertidumbre típica también, pero ya es la combinada, ¿no? Y bueno, está más abajo, porque no se ve ahí. La derivada, está. La derivada de la función respecto de la variable se le conoce como coeficientes de sensibilidad, ¿ya? Entonces, bueno, se dan cuenta que hay una sumatoria, ¿no? Entonces, se hace esto para una variable, más para la otra, más para la otra, ¿no? En el ejemplo ya nos vamos a dar cuenta, pero si tengo muchas variables, entonces se va a repetir tantas variables ahí, ¿no? Y bueno, a ver, pasaremos a un ejemplo y con eso vamos a
vamos a entender mejor. A ver, ya he puesto acá un ejemplo. Bueno, antes, esta otra hoja, les quiero mostrar. Les había mostrado esta tabla, ¿no? Pero aquí estaba erróneo. 0,01 no tiene que ser voltios, tiene que ser amperios, ¿no? Porque estoy hablando del amperímetro que tiene este multímetro, y estoy hablando de la escala de 40,00 amperios. Su resolución también tiene que ser en amperios, ¿ya? Bueno, pero para el ejemplo he tomado justamente este modelo, este equipo. He usado este equipo y los datos he sacado pues de acá también. Ustedes van a comparar. Bien. Ahora, este es mi ejemplo. Resulta que según el ejemplo hemos utilizado un voltímetro digital, ¿ya? Bueno, es de la marca Clamp y hemos visto que tiene una resolución de 1 voltio. Aquí está, sacado de la ficha técnica o del catálogo. Entonces, tiene una resolución de 1 voltio. Esta sería su precisión, 1% más 3, en una escala de 600 voltios. Y la lectura que me ha dado este voltímetro digital es 210 voltios, ¿ya? Ahora, el amperímetro que he usado, si estamos suponiendo que hemos considerado el gráfico anterior, ¿no ve? Entonces, he usado el amperímetro digital y tiene una resolución de 0,01 amperios, tiene una precisión de 2% más 5. Lo hemos trabajado, estamos suponiendo que lo hemos trabajado en la escala de 40,00 amperios y que la lectura que hemos obtenido es de 4,32 amperios, ¿ya? Entonces, aquí lo que queremos es hallar, finalmente, el resultado final que estamos buscando es obtener la incertidumbre expandida, y bueno, primero típica y luego, o al revés, expandida y luego la típica, ¿no? La de la fórmula esa que hemos visto anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hay que establecer la función. En nuestro caso habíamos visto que la resistencia es tensión sobre corriente. Esta va a ser nuestra función, ¿ya? Segundo, hay que establecer los coeficientes de sensibilidad. Hay que calcularlos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Sí, bueno, ustedes van a revisar lo que hemos hablado anteriormente, pero lo que tenemos que obtener aquí es, ¿cómo puede verse mejor? Ahí. Tenemos que obtener la derivada de R respecto de la tensión. Ese era el concepto de esos coeficientes de sensibilidad, ¿ya? Es la derivada de la función respecto de la variable medida, ¿no? Ese era. Entonces, esta es la función derivada de la función respecto de una variable medida. Una de las variables medidas es la tensión. Necesito hallar eso. Otro, necesito hallar la derivada de la resistencia, pero respecto de la corriente. Eso también tengo que hallar. En este caso, mi ecuación tiene dos variables medidas, pero puede haber más variables medidas en una fórmula, ¿no? Entonces, habría que generar aquí las derivadas también de las demás variables, ¿ya? Ahora, para mí, esta resistencia es como si estuviera escribiendo corriente a la -1, porque sube arriba, ¿no? Por B, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si recordamos un poquito de matemáticas, tenemos y x a la n, entonces la derivada de y' es igual a n por x a la n menos 1, ¿verdad?
este mismo concepto vamos a aplicar aquí, ¿no? Donde en este caso X, estamos derivando B, ¿no ve? X llega a ser B. Entonces, si aquí yo aplico, sería la derivada, bueno, y a la menos 1 es una constante, se queda ahí nomás. Pero la derivada de B sería, esto es la menos 1. Derivada de B sería, está a la 1, ¿no? Entonces bajaría aquí 1 por B a la 1 menos 1, ¿no? Y esto me va a dar 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Es decir, que esto me va a quedar simplemente y a la menos 1, que es lo mismo 1 sobre corriente, ¿no? Esa sería la derivada. Ahora, esto es igual a ¿qué? 1 sobre la corriente. ¿Cuál es la corriente que se ha medido? Es decir, la lectura es 4,32. Entonces, esto, ¿ven? ¿Dónde está? Tenemos que dividir 1 dividido entre 4,32. Y eso es 0,23. Entonces 0,231. ¿Ya? Ahora, ¿qué unidades? Ohmio, estamos hablando de resistencia sobre tensión, ohmio sobre voltio. ¿Ya? Este valor sería la derivada de R respecto de B. Lo propio, no se ve aquí, lo propio tiene que pasar con la corriente. Tenemos que hallar la derivada de la resistencia respecto de la corriente. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Aquí, esta vez, la tensión llega a ser constante y la variable la corriente. Entonces, esto es baja n, o sea, es menos 1, ¿no? Porque baja el n por la corriente por menos 1 menos 1, ¿no? Si seguimos el concepto de la derivada. Y por B, que sería constante. En este caso es como tener B, se queda arriba, abajo, y a la 2, porque aquí me va a dar menos 2, pero se va a ir abajo y se va a convertir en positivo. Pero aquí me va a quedar un signo negativo, ¿no? Entonces acá también tengo que reemplazar las lecturas. B, aquí es igual, 210 voltios. ¿Ya? Sobre la corriente es 4,32, pero está elevado al cuadrado. Entonces hago esa operación. Y eso me da 11,25, ¿qué? Ohmios sobre corriente. Así. Ya. Ahora, como tercer paso es determinar la incertidumbre, las incertidumbres expandidas, ¿ya? Bien, aquí yo ya lo he calculado, eso para ganar tiempo, porque luego el video también se hace largo, entonces y se hace más pesado. Entonces, aquí ya estoy calculando o estoy determinando la incertidumbre expandida para cada medida que se ha hecho. Aquí tengo incertidumbre expandida de la tensión. Es igual según los catálogos, así nos da, ¿no? Más menos 1% más 3 y pare de contar. Pero nosotros sabemos que es 1% por la lectura, ¿no ve? Más 3
Y en este caso, como tenemos el dato de resolución, porque el problema nos ha dado el dato de resolución, entonces este es por la resolución, ¿ya? Entonces, eso es lo que he hecho aquí. Entonces, este 1% es 1 dividido entre 100 por la lectura del ejercicio. Me ha dicho que que habían medido 210 voltios. Entonces, aquí está la lectura. Más o menos 3 de dato y por el ejercicio, ustedes revisan más adelante, la resolución es 1 voltio, ¿no? Hago esta operación y me sale más o menos 5.1 voltios. Lo propio con la incertidumbre para la corriente. Entonces, según el catálogo es más o menos 2% más 5. Entonces, yo divido 2 entre 100 más la lectura que me ha dado el amperímetro es 4,32, más o menos 5 por, y aquí tiene que ser por la resolución, ¿verdad? Entonces, la resolución que me da en su ficha técnica es 0,01. Entonces, hago esta operación y lo que obtengo es, que es más o menos, ¿no? Es 0,136 amperios, ¿ya? Ahora, como cuarto paso sería determinar las incertidumbres típicas. Y eso ya es sencillo, ¿no? Porque la incertidumbre típica va a ser la incertidumbre expandida dividida entre el factor K, ¿no? Que habíamos mencionado. Entonces, y para una distribución normal, ¿no? Y ese factor K para nosotros bajo esas condiciones era igual a 2. Entonces, voy a hacer también el cálculo. Ya, aquí está. Entonces, aquí se ha determinado ya la incertidumbre típica. Antes que me olvide, aquí me había olvidado colocar el signo menos, ¿no? El menos. Entonces, este es menos 11.25. Ya eso. Pero, ¿qué hemos hecho? Tenemos que recordar que la incertidumbre expandida de cualquier variable es igual a K veces la incertidumbre típica de esa misma variable. Y para una distribución normal y un nivel de confianza del 95%, este factor de cobertura K, que es el factor de cobertura, es igual a 2 y es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, si despejamos la incertidumbre típica, es la expandida sobre K, y es lo que está pasando. Entonces, reemplazo simplemente, la expandida era 5.1 para la tensión sobre 2 y me va a dar este resultado, más o menos 2.55 voltios. Y la incertidumbre típica para la corriente va a ser igual a la incertidumbre expandida, que es 0,136 dividido entre 2 también, y me va a dar más o menos 0,068. Ustedes tienen que corroborar ya en sus casas los valores, ¿no? Que yo me puedo equivocar al hacer operaciones, pero ustedes son el filtro también, ¿ya? Luego que hemos hecho hemos determinado la incertidumbre típica, se dan cuenta, son incertidumbres, todavía no son combinadas, no son individuales de la corriente y la tensión, son individuales. Entonces tenemos que determinar ahora la incertidumbre típica pero combinada, ¿ya? Y para eso, aquí he avanzado algo. Entonces, he vuelto a colocar aquí la fórmula. Esta era la fórmula, ¿no ve? La incertidumbre combinada de cualquier función es igual a la derivada de esa función respecto de las variables medidas al cuadrado por la incertidumbre típica individual de cada variable medida al cuadrado. ¿Qué significaría para nosotros? Sería así, para nuestro ejemplo. La incertidumbre combinada típica de la resistencia es igual a la raíz de la derivada de la función es R, ¿no ve? La derivada de R respecto de una variable medida, que en este caso es la tensión, al cuadrado, por su incertidumbre típica al cuadrado, más la derivada de esa misma función, que sería de nosotros, respecto de la otra variable medida. Otra variable medida es la corriente.
Entonces, eso al cuadrado por su incertidumbre, ¿no? De la corriente al cuadrado, ¿ya? La incertidumbre típica es esta. Entonces, todos esos datos ya los hemos obtenido. Hemos obtenido esta derivada, esta también, y en el anterior paso hemos determinado la incertidumbre típica, ¿no? Para la... algo está mal aquí, ¿no? No sería resistencia, esto es de tensión, por si acaso, ¿no? Su incertidumbre, ¿ya? Entonces, ahí habríamos encontrado ya la función y lo que tenemos, porque todo ya hemos hallado, necesitamos reemplazar, ¿no? Entonces, todo ya tenemos, todos estos ya los hemos calculado. Reemplazamos, hacemos las operaciones y el resultado que a mí me da, pero ustedes tienen que corroborar, es más o menos 0,966 ohmios, ¿ya? Esa sería la incertidumbre típica. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que determinar la incertidumbre expandida combinada, ¿no? Y eso, bueno, eso ya sabemos cómo. A ver, voy a calcular. Ya, ahí está. Hay que determinar la incertidumbre expandida combinada. Y eso ya sabemos que la incertidumbre expandida es que a veces la incertidumbre típica. Y eso es lo que he aplicado. 2 por 0,966, ¿no? Y esto me va a dar más o menos 1,931 o 32, depende si hemos redondeado o no. Pero bueno, y esto sería ohmios. Entonces, el valor verdadero, ¿cómo tendría que escribir la resistencia? Antes aquí, la resistencia habíamos dicho que es B sobre I. B habíamos medido cuánto era el dato, aquí está, era 210 lo que se había medido, sobre la lectura de la corriente era 432. Eso me da 4,32. Eso me da 48,61. 48,61 ohmios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribiríamos ahora? Tendríamos que escribir 48,61 más menos este valor, 1,930. Con dos decimales voy a dejar, ¿ya? Entonces, ohmios, ¿no? Ese sería cómo deberíamos escribir la lectura con su rango, con esta incertidumbre, ¿no? Con este error. Bueno, de aquí ya sacamos el rango. Eso ya sabemos, pero además otros se expresan también en porcentaje, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Hay que dividir 1,93, este valor, 1,93, dividido entre 48,61 y a la vez multiplicamos por 100, ¿ya? 1,93 dividido entre 48,61 y por 100, eso me va a dar 3,97, pero esto sería porcentual, ¿ya? O sea, otros escriben 48,61 más menos, ¿no? Pero esto sería porcentual, ¿ya? Y bueno, este 3,97 viene de aquí a un ladito voy a hacer 1,93 sobre 48,61 por 100, y eso me daba 3,97, ¿ya? Ahí está, pero esto ya es por ciento, ¿no? Entonces, son formas de expresar, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero de esta forma nosotros, cuando tenemos medidas indirectas o cuando queremos obtener una medida indirecta, utilizamos medidas directas. Necesitamos una función y empezamos a derivar y hacemos todo el procedimiento que hemos hecho, ¿ya? Bueno, repásenlo, estudienlo y analícenlo también, ¿ya?
y si ha habido algún cálculo erróneo también me lo hacen conocer, pero ese es el procedimiento que se debe seguir.